I've always loathed the necessity of sleep. Like death, it puts even the most powerful men on their backs. Vamos a hablar un poco acerca de la fisiología del sueño y aquí tenemos a nuestro gran comandante recordándonos lo importante que es dormir. La actividad eléctrica cerebral no es más que la comunicación mediante impulsos eléctricos llamados potenciales de acción. Y los potenciales de acción no son más que la entrada o salida de iones que determina la activación o inhibición de dicha cadena de comunicaciones. En cristiano o en español, cuando un sitio de la corteza necesita comunicarse con otro sitio de la corteza, bien sea para decirle, están llegando impulsos eléctricos a partir del oído y tenemos que saber qué están diciendo, vamos a descifrarlo. Estos impulsos eléctricos se envían mediante potenciales de acción, es decir, la entrada o salida de iones, la despolarización de las membranas y la comunicación entre una neurona u otra. ¿Cómo podemos nosotros medir esto? Mediante la colocación de electrodos en el cuero cabelludo y lo denominamos electroencefalograma o colocación de electrodos directamente en la corteza cerebral, por eso se llama electrocorticograma. No son más que la determinación de la suma de todos los potenciales, bien sean excitatorios o inhibitorios, para poder rastrear las zonas de la corteza cerebral que se activan o se inhiben durante distintas circunstancias. Acá tenemos una neurona con sus tres componentes principales, las dendritas, los somas y los axones. Dendritas que se encargan de recibir a los impulsos eléctricos provenientes de otras neuronas. El soma que tiene al núcleo de la célula y además algunos otros organelos que se encargan de las distintas funciones celulares. Y los axones que se encargan de la transmisión de los impulsos corrientes abajo o hacia otras neuronas. Entonces, cuando ponemos un electrodo a nivel del cuero cabelludo, ¿qué es lo que vamos a sensar? Pues los potenciales de acción. No, los potenciales de acción son muy rápidos y al ser tan rápidos puede que se despolarice dicha neurona, pero puede que se despolarice también de manera rápida la neurona contigua y que a su vez también se despolarice otra neurona que esté cerca. Entonces la señal eléctrica que va a recibir dicho electrodo van a ser muchas despolarizaciones de manera rápida y por lo tanto se va a sensar como ondas de pequeña amplitud pero de gran frecuencia en toda la superficie cerebral. No podemos entonces medir el potencial de acción gracias a que el potencial de acción es muy rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Se puede medir el potencial postsináptico. Cuando llega un impulso eléctrico a una neurona, se recibe como un potencial postsináptico, que son potenciales electrotónicos, lo que quiere decir que son potenciales que no llegan hacia el umbral de excitación y no llegan a ser un potencial de acción, que son potenciales que no se propagan y que son potenciales que simplemente lo que hacen es decirle a nuestra neurona es qué es lo que tiene que hacer. Si son potenciales postsinápticos excitatorios, le dicen a nuestra neurona que tiene que seguir transmitiendo el impulso y que esto lo va a hacer mediante la liberación de neurotransmisores, que se los adelanto. El neurotransmisor para la excitación más importante en el cerebro es el glutamato, o bien sea que llegue un potencial postsináptico inhibitorio, va a haber una transmisión de un neurotransmisor, valga la redundancia, inhibitorio como el ácido gamma-aminobutírico o GABA. Entonces nosotros cuando colocamos un electrodo a nivel del cuero cabelludo, lo que se va a sensar es este potencial postsináptico, bien sea excitatorio o inhibitorio. Ok, ¿cómo vamos a sensar dicho potencial postsináptico? Bueno, al igual que en un electrocardiograma, se puede sensar la diferencia de voltaje en distintos lados de la membrana. Y esto es lo que es un dipolo, una diferencia de voltaje en lados o en zonas distantes de la membrana. Acá tenemos el ejemplo de un botón sináptico inhibitorio, en el cual hay salida de cargas positivas hacia el exterior celular, probablemente de potasio, y hay entonces una predominancia de cargas negativas en el interior de la célula y de cargas positivas en el exterior de la célula. En algún lado, lejos de dicho botón sináptico, hay todo lo contrario, es decir, cargas negativas en el exterior y cargas positivas en el interior. Esto es lo que hace una formación de un dipolo.
donde nosotros lo que vamos a censar obviamente es el exterior celular, es decir, tenemos nuestro electrodo acá. Vamos a censar que de este lado hay cargas positivas y de este lado hay cargas negativas. Y esto es lo que es un dipolo. Esto también se denomina fuente o corriente de salida en caso de los potenciales poscinéticos inhibitorios, y esto se denomina corriente de entrada o sumidero. Bien, sabemos que el potencial de acción se va a ir propagando por toda la membrana, pero en un principio siempre hay una diferencia de voltaje. Entonces nosotros lo que vamos a medir es esta diferencia de voltaje. En un laboratorio nosotros pudiéramos medir estos potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios mediante la colocación de un electrodo en el interior de la célula o en el interior de la neurona y uno de referencia en el exterior de la neurona, tal cual como para medir en los niveles de un potencial de membrana en reposo. Sin embargo, esto no se realiza en la práctica clínica y lo que hacemos es la colocación de electrodos, como ya les dije, en el cuero cabelludo, y es lo que denominamos electroencefalograma. Bien, si entonces no podemos medir esa diferencia de voltaje entre el interior de las células y el exterior con un electrodo acá en el interior y un electrodo acá en el líquido extracelular, ¿cómo hacemos? Pues al igual que un electrocardiograma, colocamos un electrodo o una cámara de medición en las afueras del cuerpo y que él entonces me vaya censando las diferencias de voltaje o los vectores de despolarización de dichas corrientes. La corteza se organiza por capas, unas capas que van desde el 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Importante que ustedes se lleven y que probablemente sea pregunta de examen, que en la capa número 5 se encuentran los cuerpos de las neuronas piramidales y que dichas neuronas piramidales pueden tener proyecciones axónicas o dendríticas corrientes arriba o corrientes abajo, bien sea hacia arriba o hacia abajo, es decir, hacia los niveles más superiores de la corteza superficiales y pueden también proyectar hacia los niveles más inferiores. Ya veremos cuál es la importancia de ello, pero para explicar cómo hacemos entonces nosotros para medir dichas diferencias de potenciales de acción en el exterior de la membrana, lo vamos a ver de esta manera. Viene una aferencia, por ejemplo, del tálamo, que estas aferencias llegan hacia la capa número 4 de la corteza, en la cual simplemente hay axones o dendritas de las neuronas piramidales, y esta, por ejemplo, va a ser de tipo excitatoria, va a haber una despolarización de la membrana, es decir, hay cargas positivas en el interior de esta célula y en el exterior celular van a predominar las cargas negativas. Como bien sabemos, en todo dipolo hay una diferencia de voltaje a una distancia de dicho potencial excitatorio, por así decirlo. Entonces acá hay unas cargas negativas y en una zona lejana a ella hay cargas positivas. Si esto fuera un electrocardiograma, nuestro vector de despolarización iría hacia arriba. Sin embargo, por convención, en el electroencefalograma, estas ondas se van a medir no como una deflexión positiva, sino como una deflexión negativa, es decir, hacia abajo. Lo contrario ocurre si esta aferencia cortical, por ejemplo, contralateral, que ya vamos a ver, hacia dónde llegan cada una de ellas para que no se confundan, pero a manera de explicarlo, si estas aferencias llegan más arriba y despolarizan a este nivel, entonces hay cargas negativas en el exterior porque se despolarizó y hay cargas positivas dentro de la célula, y en un lugar distante de la membrana hay cargas positivas, es decir, nuestro vector de despolarización iría en esta dirección. Y por convención, en el electroencefalograma, eso se mide como una deflexión positiva. Importante. Nosotros no vamos a medir solamente este vector de despolarización, por así decirlo, o este dipolo solamente en nuestra neurona 1, sino que vamos a medir la suma de la neurona 1 con la neurona 2, con la neurona 3, con una neurona 4 que probablemente esté aquí atrás, con una neurona 5 que esté acá, y todo este grupo de neuronas, o la sumatoria de cada una de ellas, nos va a generar esta deflexión, bien sea positiva o bien sea negativa. En este caso todas van en la misma dirección, en lo cual no habría problema, se sumarían y aumentaría la amplitud, o es decir, qué tan grande es dicha onda. Igualmente acá, no solamente vamos a medir de esta, ni tampoco de esta, ni tampoco de la neurona 3 o la neurona 4. Vamos a medir la sumatoria de todas ellas, y la sumatoria de todas ellas es lo que nos va a dar en el registro del electroencefalograma esta deflexión positiva. Ok, acá era lo que les explicaba, que hay distintas zonas de la corteza, y estas zonas de la corteza o capas de la corteza van a recibir aferencias de otras estructuras. A manera de
que sea un poco más didáctico, las capas superficiales se quedan superficiales. ¿Qué quiero decir con esto? Hay aferencias desde otras áreas de la corteza que llegan hacia las capas 1, 2 y 3. Y estas salen por las capas 2 y 3. Es decir, hay una comunicación de distintas zonas de la corteza por sus capas más superficiales. Un ejemplo de ello puede ser la comunicación. En la comunicación, o ustedes ahorita que están escuchando la prepa, van a recibir, gracias a su nervio vestíbulo coclear, las distintas aferencias sensoriales hacia la corteza auditiva. Luego irán hacia el área de Wernicke, que es el área de comprensión del lenguaje. Luego hacia la corteza parietal posterior, que se encarga de descifrar qué estoy diciendo o darle sentido a todos estos sonidos. Y luego, para poder responderlo, entonces esta corteza parietal posterior se proyectaría hacia la corteza motora y hacia el área de Broca, que es el área motora del lenguaje, y luego hacia los músculos de la lengua para poder articular las palabras. Lo que quiero decirles con esto es que estas distintas conexiones entre todas las áreas de la corteza se dan entre las primeras 3 capas de la misma. Es decir, las aferencias de la corteza auditiva van hacia el área de Wernicke por las capas 1, 2 y 3 y salen, por ejemplo, hacia otras zonas corticales del área de Wernicke, hacia la corteza parietal posterior, hacia o mediante las capas 2 y 3. Sin embargo, estas 3 capas que quedan, las capas 4, 5 y 6, están para las otras estructuras. Un poquito de lógica podemos meterla acá, que las capas más superficiales se quedan en lo superficial, que es el cerebro, y las capas más inferiores vienen de las distintas modalidades sensoriales inferiores, como pueden ser tacto, termalgesia, propiocepción, entre otras. Todas estas modalidades sensoriales, a excepción del nervio olfatorio, van a llegar hacia el tálamo y hacen relevo en esta estructura, donde hay una segunda neurona, hacen sinapsis con esta segunda neurona, y esta segunda neurona va a llegar hacia la capa número 4 de la corteza cerebral. A partir de esta capa número 4 de la corteza cerebral, estas van a salir otra vez hacia el tálamo. Entonces parece como contradictorio. ¿Por qué irían otra vez hacia el tálamo? Pues bien sabemos, y la doctora Natalie Gago siempre pone el ejemplo de cuando estamos en la noche y escuchamos un pitido de un sapo o escuchamos algún grillo. En algún punto del tiempo nosotros vamos a dejar de escuchar a dicho grillo. No quiere decir que las aferencias sensitivas no sigan llegando y que no se siga haciendo relevo en el tálamo y que no sigan llegando hacia la capa número 4, sino que en algún punto del tiempo nuestro cerebro obvia dicha información. Y estas son estas neuronas sensitivas que van otra vez hacia el tálamo e inhiben a dicha aferencia sensitiva, porque simplemente es molesta y porque no nos confiere ninguna ventaja. ¿Okay? Entonces, estas serían estas que llegan hacia la capa número 4 y vuelven a salir hacia el tálamo, porque también podemos inhibir a dichas aferencias sensitivas y sensoriales también. Y también desde la capa número 5, pregunta examen de nuevo, donde están los somas de las neuronas piramidales, van hacia otras áreas subcorticales a excepción del tálamo. ¿Qué otras áreas subcorticales? Pues los núcleos basales o ganglios basales que se encargan de, más que todo, coordinación de movimiento. Los electrodos, ¿dónde se colocan? Bueno, ya vamos a ver un poco de cómo se colocan, pero estos pueden registrar de manera monopolar o referencial, es decir, un solo electrodo es quien se encarga de censar y el otro electrodo nos sirve como control, censando, por ejemplo, la diferencia de voltaje que hay entre esto y este, o bipolar, que censa en 2 puntos de la corteza, y es decir, este nos permite diferenciar en qué zona de la corteza hay mayor activación. Por ejemplo, en esta zona hay más activación que en esta, y en esta hay más activación que en esta. Esto es útil e importante para el estudio de las epilepsias, y esto más que todo para el estudio referencial de cada una de las zonas. ¿Cómo se monta? Esto es un poco más para conocimiento general, porque hay cascos que ya tienen predeterminados esto, pero a manera de conocimiento se colocan en el inion, que es la protuberancia occipital, nasion, que es otro punto craniométrico que está entre la unión de ambos huesos nasales y el hueso frontal, y 2 preauriculares, y a partir de ellos se mide la distancia entre ellos y se coloca el 10%, 20% y así, y se va montando. Bueno, hay cascos que ya están predeterminados para esto, pero para que tengan un conocimiento de que no son de manera arbitraria, sino que tienen, o sea, está estandarizado, es verdad,
pero no son iguales para cada persona. O sea, depende del tamaño del cráneo de la persona. Entonces, estas deflexiones, positivas o negativas, nos van a generar ondas. Las ondas las podemos medir entonces en dos magnitudes: su amplitud, qué tan alta sea, y su frecuencia, qué tantas ondas a lo largo del tiempo se registren. Y esto entonces nos va a determinar dos ritmos del electroencefalograma. Un primer ritmo desincronizado o llamado ritmo de activación, en el cual todas las ondas van a ser de baja amplitud, pero de bastante frecuencia. Y esto se ve más que todo en pacientes en sueño REM y en vigilia, pacientes que estén despiertos. ¿A qué se explica que tengamos este tipo de ondas? Bueno, un paciente despierto, que tenemos el ojo, que tenemos el oído, la boca, la nariz, etc. Y acá tenemos el cerebro. Entonces, van a ir llegando todas las aferencias sensoriales y sensitivas hacia la corteza. Por ejemplo, aferencias visuales. Esto no va por acá, va por otra zona, pero a manera esquemática. Es acá, de la olfativa, del gusto, propiocepción, termoalgesia, etc. Todas estas van a ir llegando a la corteza y todas ellas van a ir activando distintas modalidades sensoriales y distintas áreas de la corteza. Entonces, si nosotros colocamos unos electrodos en el cuero cabelludo, pues lo que vamos a sensar es que hay activación de bastantes zonas de la corteza, y por eso es que se dice que está desincronizado o ritmo de activación. Mientras que en reposo, un ritmo sincronizado es cuando todas las ondas son de mayor amplitud y de menor frecuencia, que es más que todo cuando una persona está dormida, porque cuando una persona está dormida deja de recibir las distintas modalidades sensoriales, deja de recibir las modalidades visuales, auditivas, entre otras, y solamente se concentra, por ejemplo, en la que tengas el cerebro activo, por así decirlo, porque si no estarías de muerte cerebral, y que todas las ondas vayan como en sincronía, parecido a lo que existe en un electrocardiograma. Sin embargo, no hay una célula marcapaso, como por ejemplo existe en el electrocardiograma y el nodo sinusal. Ok, entonces, ¿para qué nos sirve entonces a nosotros aprendernos todas estas ondas o todas estas cosas? Bueno, gracias a la determinación de qué onda estemos viendo en el electroencefalógrafo, vamos a ver el nivel de conciencia del paciente. ¿Okay? El paciente puede estar consciente y va a tener estas ondas que les dije que son asincrónicas, o que son ondas de activación, que son ondas de muy baja amplitud, pero de una alta frecuencia. Las ondas se denominan con letras del alfabeto griego: beta, alfa, teta, delta. Cada una de ellas la vamos a ver más adelante en una mnemotecnia para que no tengan que estar luchando en eso y puedan sacar también algunos puntos importantes. Pero lo más importante es que las ondas, cuando una persona está consciente, son ondas beta, al igual que ondas en el sueño REM. Y que en la muerte cerebral pues simplemente está isoeléctrico. Hay un silencio cortical y no hay actividad eléctrica del cerebro. A medida que vamos quedándonos más dormidos o en procesos hipnóticos, pues las ondas van a tener más amplitud y baja frecuencia. Es decir, van a haber menos ondas por unidad de tiempo, pero ellas van a ser más grandes, o lo que llamamos un electroencefalograma sincronizado. No solamente nos permite para evaluar sueño y epilepsia, sino también para evaluar la integridad funcional de algunas vías sensoriales, por ejemplo, de la vía auditiva. Sabemos que el paciente, o mediante la determinación de la integridad del conducto auditivo de la persona, de su membrana timpánica, nosotros podemos saber que no existe una anomalía a nivel de la oreja. Pero para saber si existe alguna anomalía a nivel de la vía sensorial, pues evocamos dicho potencial postsináptico. Por ejemplo, aplaudimos o le ponemos música al paciente y entonces registramos en el electroencefalógrafo qué zonas de la corteza se están activando, y pues bien sabemos que el lóbulo temporal es más que todo quien se encarga de las aferencias sensoriales auditivas. Entonces, si no se está activando dicha zona, o si se activa solamente de un lado, del lado derecho, y el lado izquierdo no, puede entonces decirnos que en el lado izquierdo existe alguna anomalía funcional de las vías sensoriales. Lo mismo con algunas alteraciones visuales, que por ejemplo el paciente ves que no tiene ninguna lesión orgánica en el ojo y que necesitamos determinar si es que corrientes abajo existe algún problema, si existe algún problema en la conexión neuronal de, por ejemplo, las radiaciones ópticas, o
que lleguen simplemente a la corteza occipital, se evoca, es lo que se llama potencial evocado, algún estímulo visual y entonces se mide con el electroencefalógrafo si hay respuesta en la corteza cerebral o no, o somatosensoriales con dolor o temperatura. El sueño no es más que el acto de dormir y el deseo de hacerlo. Es un estado de pérdida de conciencia reversible que inicia y culmina de forma activa y en el que disminuyen la capacidad de respuesta del individuo, la actividad motora y el metabolismo. ¿Por qué dormimos? Hasta ahora no se sabe, pero hay 3 teorías que tentativamente pueden explicar el por qué. Una teoría de la supervivencia, en la cual evolutivamente los humanos hemos sido diurnos porque hay pues mayor visión de, por ejemplo, una presa y hay menores depredadores en el día. Entonces, en la noche los humanos descansan para poder ir a cazar al día siguiente y bueno, de manera evolutiva es más o menos cómo se explica el por qué nosotros dormimos. También una teoría restaurativa, la cual nos dice que el sueño puede funcionar como alivio de estrés. Ya veremos que el cortisol está descendido cuando las personas, o está en niveles bajos cuando las personas están durmiendo, y es la hormona del estrés. Y además el sueño permite que el cuerpo sane y repare tejidos, y además consolide y almacene algunos recuerdos. Entonces también podría ser una teoría restaurativa la que explique el por qué dormimos. Y además otra sería la teoría del crecimiento, que avala que las personas o nosotros durante el sueño liberamos hormona de crecimiento. Entonces es importante también de manera evolutiva que durmamos para que podamos sintetizar y secretar la hormona de crecimiento para poder seguir creciendo y ser mejores que las otras especies, por así decirlo. Sin embargo, ninguna de estas 3 teorías está 100% comprobada y si la ciencia comprueba que cuando hay muchas cosas que expliquen algo, pues ninguna de ellas es cierta. Esto es más o menos cómo se ve un electroencefalograma y los distintos estadios del sueño. Un sueño no REM, o donde no hay Rapid Eye Movement o movimientos oculares rápidos, y sueño REM, donde sí hay movimientos oculares rápidos. Progresivamente este sueño REM va a ir aumentando y veamos que va en ciclos. Ya vamos a explicar poco a poco. Esto es mentira. Las personas no duermen 9 horas al día, nosotros estamos más o menos aquí, y en épocas parciales más o menos por aquí. El ritmo circadiano son los cambios fisiológicos, incluidos tanto físicos, mentales y conductuales, que siguen un ciclo de 24 horas y que responden principalmente a la luz y a la oscuridad. Ya vamos a ver poco a poco cómo. Pero se relaciona con 2 hormonas muy importantes, tanto la melatonina, que está más elevada cuando dormimos o cuando vamos a dormir, ya veremos cómo, y el cortisol, que está más elevado cuando nos tenemos que despertar. Por ejemplo, hay un pico de cortisol a las 8 de la mañana, que es normalmente cuando deberíamos despertar. Y el cortisol va descendiendo poco a poco hasta que llega a las 6 de la tarde y más o menos a eso de las 10 de la noche es uno de los picos más bajos de cortisol. A su vez, el cortisol, así como va descendiendo, también va descendiendo el nivel de alerta. Es por eso que si trazamos una línea acá, los niveles de cortisol a las 3, 4 de la tarde, cuando estamos viendo clases de histología, estamos dormidos. ¿Es fisiológico, profe? Es fisiológico. Ok. En cuanto al sueño y vigilia, van a existir 2 sistemas que son totalmente opuestos. Un sistema que se encarga de promover el sueño, o sistema hipotalámico del sueño, por su abreviatura SHS, y un sistema reticular activador, que como su nombre lo indica, se encarga de activarnos y más bien tener la vigilia. Tiene que haber entonces un equilibrio entre ellos y ya vamos a ver cómo se conectan y cómo dicen cuándo es hora de dormir y cuándo es hora de despertarse. Antes que ello, vamos a ver distintos nombres que nos van a parecer un poco difíciles. Núcleos hipotalámicos, que bueno, no podemos aprender los nombres. Vamos a traer entonces unas mnemotecnias para que puedan tener algunas preguntas del examen bien. En cuanto a la vigilia, en el sistema reticular activador, ¿okay? ¿Quiénes o qué núcleos se encargan de mantenernos en vigilia? El núcleo posterolateral, que se encarga de la secreción de orexinas. Orexina significa comer, y nosotros al estar despiertos es que vamos a comer. Anorexinas o disminución de las orexinas es cuando vamos a dormir. No necesitamos comer y dormir porque son totalmente incompatibles. Y otro que es el núcleo tuberomamilar, que se encarga de la síntesis y secreción de histamina. ¿Cómo hago yo para aprenderme los nombres de los núcleos y qué secretan? Bueno, vamos a con mnemotecnia hacerlo un poco más ameno. La mnemotecnia para vigilia es pues lo tuve que hacer. El núcleo posterolateral, pues lo, tuberomamilar, histamina.
pues lo tuve que hacer, recuerden. En el sueño no REM o sueño donde no hay movimiento ocular rápido, son ondas, ya vamos a ver cómo son, pero son ondas que son de gran amplitud y baja frecuencia. Más que todo está comandado por el núcleo ventrolateral preóptico, o para su abreviación VLPO de ahora en adelante. Y este se encarga de la síntesis de GABA. Y ya vamos a ver en qué actúa esto. Y bueno, la mnemotecnia es: en Valparaíso hay GABA. No encontré algo para decirle a GABA, pero bueno, en Valparaíso, que es una ciudad de Chile. VLPO, Valparaíso. En cuanto al sueño REM, sabemos que el sueño REM, como bien les dije en láminas pasadas, las ondas beta también, además de estar en vigilia, van a estar presentes en el sueño REM. Y ya vamos a ver por qué. Pero este sueño REM, más que todo, está dado por el núcleo reticular pontis oralis, o NRPO, y se encarga de la síntesis y secreción de acetilcolina. Nos vamos a recordar entonces por puente, pontis, y colinas, acetilcolina. Puentes y colinas para el sueño REM. En cuanto a la regulación, ¿cómo sabemos entonces qué sistema tiene que estar activado? Si es el sistema de vigilia o si es el sistema de sueño. Gracias a nuestro núcleo supraquiasmático, que se encarga de sensar la luz, y bueno, ojos y luz. Se encarga de regular todo gracias a la presencia de luz. Ok, ¿cómo actúa entonces todos estos sistemas? Vamos a ir desglosándolos poco a poco. Primero, la glándula pineal se encarga de producir melatonina cuando hay descensos de cortisol, que fisiológicamente es a partir de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la noche. Ok. Se encarga de la síntesis de melatonina. La melatonina, a su vez, va a unirse a receptores de melatonina en el núcleo supraquiasmático, en el hipotálamo. Este núcleo supraquiasmático ya sabemos que está activado por luz y estaba desactivado por oscuridad. Ok. Entonces, este núcleo supraquiasmático va a activar al núcleo ventrolateral preóptico, o VLPO. Este VLPO va a sintetizar y secretar GABA, que es ácido gamma-aminobutírico, que es el principal neurotransmisor inhibitorio. Y este va a inhibir al núcleo tuberomamilar, que sabemos que sintetiza y secreta histamina, y los otros que sintetizan y secretan orexinas. ¿Ok? Entonces, la disminución de estas dos hormonas que se encargan de la vigilia, entonces va a promover el sueño. Y totalmente lo contrario cuando el paciente tiene que dormir, cuando nos vamos a dormir. Ya vamos a ver poco a poco cómo se van a generar estos mecanismos para el sueño. ¿Cómo entonces podemos medir o clínicamente cómo se mide? Gracias a la polisomnografía, que requiere de distintos sensores, estos electrodos que ya les estaba hablando, que se ubican en el cuero cabelludo. Además tienes un equipo de CPAP, que es Continuous Positive Airway Pressure, o sea, presión positiva hacia las vías aéreas, y que bueno, es más que todo para el tratamiento y diagnóstico de apneas obstructivas del sueño. Vamos a registrar entonces la actividad eléctrica cerebral, también vamos a ver los movimientos oculares, y también la actividad muscular gracias a un electromiograma. Y hay dos bandas que se encargan de censar los movimientos respiratorios o los movimientos del tórax y el diafragma. Un concepto importante que a lo mejor les preguntan y también es bueno que lo tengan en cuenta es la latencia del sueño, que es el periodo de tiempo entre el comienzo del sueño hasta que aparece el primer sueño REM. Es decir, al ser el sueño un proceso activo, es decir, al tú cerrar los ojos, es el tiempo que ocurre entre que cierras los ojos y tienes tu primer ciclo o sueño REM. El estudio entonces encefalográfico nos ha permitido dividir o clasificar al sueño en distintos estadios. Un estado de vigilia, donde el paciente está despierto, y estadios del sueño van desde el no REM hasta el REM. En el no REM no hay movimientos oculares rápidos, por eso se llama no REM. Hay una atonía muscular de dichos músculos oculares. Hay disminución del tono muscular y de frecuencia cardíaca y respiratoria. Incluso, algunos de ustedes que tengan smartwatch, lo que miden es la frecuencia cardíaca. Este descenso en la frecuencia cardíaca, además que más que todo coinciden
con las horas de la noche. Es lo que entonces nos dicen, dormiste desde tal hora hasta tal hora. Ok, en este estadio no REM, recordemos que lo que hay es atonía muscular, y en el estadio REM hay atonía muscular a excepción del músculo del diafragma, por supuesto, porque tenemos que respirar, y de los músculos oculares. Por eso se denomina sueño REM o movimientos oculares rápidos. En fin, se va dividiendo entonces en distintos estadios dependiendo de qué ondas se registren. En las ondas 1 vamos a ver un aumento de la amplitud y disminución de la frecuencia de las ondas beta o ondas alfa, que son las que se encargan de mantenernos en vigilia. Entonces hay un aumento de la amplitud y disminución de la frecuencia del mismo y aparición de las ondas teta. En el estadio 2 hay aparición de los usos del sueño, ya vamos a ver qué es eso. Y en el estadio 3 hay aún más amplitud de las ondas y menor frecuencia de las mismas. Paradójicamente, en el sueño REM hay ondas que son similares a las ondas de vigilia, pues simplemente hay un cerebro activo con un cuerpo que está inactivo. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Aquí es para que recuerden entonces cada una de las ondas, y también es importante que se sepan las frecuencias. Las frecuencias se miden en hercios y, por ejemplo, una línea isoeléctrica tiene 0 hercios, mientras que sea más frecuente, es decir, que tengan una alta frecuencia, van a tener mayor número en hercios. Ok, ¿cómo nos vamos a acordar entonces de las ondas del electroencefalograma y cada una de ellas? Gracias a la mnemotecnia Bats Drink Blood. Las ondas beta, para cuando estás despierto. Las ondas alfa, cuando apenas te estás quedando dormido. Las ondas teta en los estadios principales del sueño, estadio 1. Spindles, que son los usos del sueño, ya vamos a ver cómo fisiológicamente se explican ellos. Y las ondas delta, que son ondas que son un poco más amplias y menos en frecuencia, que son los estadios 3 y 4. Y otra vez back to beta waves, que significa que otra vez estás en sueño REM. Entonces, Bats Drink Blood. B-A-T-S, D y B otra vez. Ok, poco a poco entonces vamos a ir viendo cómo se dan estos mecanismos de control del sueño. Y acá vamos a ver que hay distintos grupos neuronales. Un primer grupo neuronal que es del sistema reticular activador, que está aquí ilustrado con el color rojo. Este se encarga de sintetizar y secretar acetilcolina. ¿Okay? Un segundo grupo neuronal que está aquí ilustrado con color azul, que es las neuronas tálamo corticales. Van desde el tálamo, que es una estructura de relevo, hacia la corteza, hacia estas neuronas piramidales, que sabemos que están en la capa número 5. Vamos a nominar con el número 3, que son estas neuronas corticales, que están en verde. Y un cuarto grupo neuronal, que está en rosado, que vamos a llamar núcleos reticulares talámicos. Lo que existe en vigilia, entonces, es una activación de este núcleo, de estos núcleos del sistema reticular activador, y la consecuente liberación de acetilcolina. Esta acetilcolina va a descargar de manera tónica, es decir, va a descargar bastantes veces, de manera tónica, y va a mantener despolarizadas o despolarizando a cada rato a estas neuronas tálamo-corticales. Van desde el tálamo a la corteza. Y como sabemos que es una estructura de relevo, entonces cualquier aferencia sensorial, bien sea visual, auditiva, etc., va a ser transmitida corriente arriba hacia la corteza. Entonces, sí nos están llegando todos estos estímulos hacia arriba, gracias a que nuestro sistema reticular activador permite que se despolaricen estas neuronas tálamo-corticales. A su vez, este sistema reticular activador tiene un segundo brazo que se encarga de inhibir a nuestro amigo el núcleo reticular del tálamo. El núcleo reticular del tálamo es el único núcleo del tálamo que tiene GABA, es decir, el único que puede inhibir a otros núcleos, por así decirlo. El sistema reticular activador nos va a bloquear a este amiguito, y al bloquear al núcleo reticular del tálamo, este no va a poder ejercer su acción inhibitoria, y por lo tanto, las aferencias sensoriales, siguen llegando hacia la corteza. ¿Qué ocurre entonces cuando hay un aumento de la melatonina y entonces hay una activación del VLPO
y esa activación del VLPO entonces inhibe a los núcleos que se encargan de la síntesis de histamina y de orexina, que entonces ya sabemos qué es, pues lo tuve que hacer. Entonces lo que va a ocurrir en todo esto es que hay una disminución de este sistema reticular activador. Y al no estar activo este sistema reticular activador, entonces nuestras neuronas tálamo-corticales no se van a poder despolarizar de manera tónica, sino que se van a despolarizar de manera fásica, es decir, una vez ahorita, otra vez en un rato y otra vez a lo largo del tiempo. No como estaban antes, que era de manera tónica. ¿Okay? Esta disminución de las despolarizaciones o aferencias acetilcolinérgicas entonces va a hacer que estos estímulos sensoriales no lleguen hacia la corteza. Es decir, el paciente no va a recibir los estímulos visuales y no va a recibir los estímulos auditivos. A su vez, sabíamos que teníamos otro brazo que se encargaba de inhibir a nuestro amiguito, el núcleo reticular del tálamo. Y si este núcleo reticular del tálamo ya no está inhibido, entonces puede actuar. Recordando que el núcleo reticular del tálamo es el único que tiene neurotransmisor, el único núcleo de tálamo que tiene un neurotransmisor inhibitorio como el GABA. Entonces, además de que esta neurona tálamo cortical, que está acá, no va a tener una despolarización tónica, sino fásica, que ahora cambia a este patrón, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Además de eso, que tiene disminución de las aferencias, hay una inhibición por parte del núcleo reticular del tálamo. Entonces, eso hace que se siga inhibiendo las aferencias sensoriales. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que estas descargas son tónicas, son fásicas. Entonces, hay una fase de descarga acá, otra acá y otra acá, como lo ven acá en las neuronas del sistema reticular activador. Y en el espacio en el que estas neuronas del sistema reticular activador se despolarizan, entonces hay una apertura de los canales de calcio voltaje dependientes y otra vez esta neurona puede llevar este estímulo sensorial hacia arriba, hacia la corteza. Es decir, no se lleva constantemente, como se hacía antes en vigilia, este estímulo sensorial, sino que depende de cuántas o de cada despolarización fásica que tengan las neuronas del sistema reticular activador, que ya no están de manera tónica, ya no están todo el tiempo, sino que ahora están por periodos. Es por esto que cuando las personas se están quedando dormidas, cuando nosotros nos estamos quedando dormidos, hay veces que escuchamos una cosa y hay veces que dejamos de escuchar y hay veces que volvemos a escuchar. Es porque hay una interrupción en las aferencias de dichos estímulos sensoriales. Gracias a que se produce una descarga de las neuronas tálamo-corticales, pero de manera fásica. Es decir, hay una disminución de los potenciales de acción, luego se activa en algún momento el canal de calcio dependiente de voltaje y vuelve otra vez a descargarse. Pero como no hay quien lo estimule, porque dicha neurona colinérgica no está así, sino que tiene descarga de manera fásica y es más lenta, vuelve otra vez a disminuir su potencial de membrana y vuelve a despolarizarse. Y es esto lo que se denomina usos del sueño. Es decir, gracias a una disminución del sistema reticular activador, el cual pasa de estar o de despolarizarse de manera tónica a despolarizarse, es decir, todo el tiempo, a despolarizarse de manera fásica, es decir, una vez ahorita, otra vez en un minuto, otra vez en otro minuto, que existe este descenso en el potencial de membrana de las neuronas tálamo-corticales y luego vuelve a ascender. Se genera potencial de acción y como no hay quien lo estimule, vuelve a descender. Y esto es lo que genera a lo que se llaman usos del sueño. Adentrándonos un poco más, esto es exactamente lo mismo, adentrándonos un poco más del sueño no REM, llegan estas descargas fásicas de las neuronas del sistema reticular activador y esto es lo que hace que vuelvan otra vez a despolarizarse, se abran los canales de calcio dependiente de voltaje,
vuelven otra vez a despolarizarse las neuronas tálamo-corticales, vuelven otra vez, no hay nadie que las estimule, entonces desciende otra vez su potencial de membrana, vuelven a ascender y generan ondas que se miden en el electroencefalógrafo como ondas de gran amplitud, pero de baja frecuencia. Entonces, estos usos del sueño se producen porque hay un circuito de córtico-talámico, es decir, hay ascenso de las aferencias sensoriales hacia la corteza y la corteza desciende otra vez hacia el tálamo. ¿Okay? Entonces, gracias a este circuito otra vez es lo que se generan las ondas delta y los usos del sueño, es decir, los estadios más bajos del sueño no REM, los estadios 2 y 3. ¿Qué ocurre en el sueño REM? En el sueño REM hay otra vez una activación de este sistema reticular activador. Y vamos otra vez como que si estuviéramos en vigilia. El sistema reticular activador descarga de manera otra vez tónica a las neuronas tálamo-corticales y estas neuronas tálamo-corticales van otra vez a disparar hacia la corteza. Y en la corteza también se sensa como este aumento de la actividad eléctrica. Recordemos que también el sistema reticular activador tiene un segundo brazo que se encarga de inhibir al núcleo reticular del tálamo. Y si no hay quien inhiba a nuestro amiguito, la neurona tálamo cortical, pues siguen entonces las aferencias corriente arriba. Y es por esto que en vigilia y en el sueño REM son muy parecidos, porque activa o están activos en ambos el sistema reticular activador. Durante el sueño hay una disminución del metabolismo de la corteza prefrontal y de la corteza dorsolateral, que se encargan del pensamiento racional. Y aumenta la corteza límbica, que son las emociones, y la corteza visual secundaria. Esto es lo que explica entonces que en el sueño, los sueños ningunos tengan sentido, porque hay una disminución en el metabolismo de la corteza donde se da el pensamiento racional, que es la corteza prefrontal dorsolateral, y hay un aumento del metabolismo en la corteza límbica, las emociones, por eso es que los sueños son tan vívidos, y en la corteza visual secundaria, que es lo que nos permite entonces soñar. En el sueño no REM hay una disminución en el metabolismo de la corteza orbitofrontal cingulada y tálamo, es decir, hay una disminución de aferencia de todo tipo. Entonces, hay en el sueño no REM un cerebro inactivo, un cerebro con ondas que son de gran amplitud y baja frecuencia, en un cuerpo que también está inactivo. Hay reducción de la actividad metabólica y flujo sanguíneo cerebral y hay disminución de hasta el 40% del flujo sanguíneo cerebral. También de la presión arterial, también de la temperatura, también de la frecuencia respiratoria. ¿Okay? En el sueño REM hay un cerebro activo con un cuerpo que está inactivo, a excepción del músculo del diafragma y los músculos oculares. Por eso se llama REM, movimientos oculares rápidos, y tiene valores similares a la vigilia. Este cuadrito también puede ser, esta gráfica, disculpen, puede ser también pregunta de examen. Las distintas o los distintos neurotransmisores y cómo están, si están aumentados o disminuidos en la vigilia o en el sueño REM o en el sueño REM. La noradrenalina y serotonina, a medida que nos vamos durmiendo, la noradrenalina más que todo es del sistema nervioso simpático, van a ir disminuyendo, mientras que la acetilcolina tiene un comportamiento bifásico. La acetilcolina en vigilia está muy elevada, disminuye en el sueño no REM, pero en el sueño REM vuelve a aumentar. Otra vez, como nos recordamos que es la acetilcolina quien tiene este comportamiento bifásico, con la mnemotecnia puentes y colinas. Un puente y dos colinas. ¿Okay? La acetilcolina está tanto en vigilia como en el sueño REM. Y aquí, pues, exactamente lo mismo, pero con imágenes que van disminuyendo poco a poco la transmisión monoaminérgica a medida que nos vamos durmiendo y que la transmisión colinérgica está tanto en vigilia como en el sueño REM. ¿Cómo nos despertamos? Cuando existe algún estímulo visual, llega hacia el núcleo supraquiasmático, que es el que se encarga de activarse en cuanto al ritmo circadiano y a la presencia de luz. Este llega hacia el hipotálamo, luego el hipotálamo conecta hacia el sistema reticular activador y el sistema reticular activador es quien nos dice que tenemos que despertarnos. Además de un aumento en la síntesis de adenocorticotropin hormone o adenocorticotropina y a su vez aumento de la síntesis de cortisol en la glándula
suprarrenal y por supuesto el aumento del cortisol a las 8 am hace que nos despertemos.